¿Escuchan todos? Bueno, hola, buenos días. Pues yo soy Alejandro Vázquez Arzola, a lo mejor varios de ustedes ya me conocen. Soy parte del comité académico del posgrado en ciencias físicas, ¿no? En el equipo académico, justo en el campo de conocimiento de óptica y fotónica. Entonces, justo hoy la charla que tenemos, está dentro de este campo de conocimiento, ¿no? Pero antes de iniciar o antes de presentar al doctor Adrián Reyes, pues quiero dar la bienvenida, ¿no? A todos. Es el primer coloquio del semestre. Quiero enfatizar que este espacio pues, es de ustedes, es un espacio para todos los estudiantes de programa de ciencias físicas, pero en general para la comunidad, vamos a decir, y creo que es importante, ¿no? Que lo tomemos como tal, como algo que forma parte de nuestra formación académica y que también forma parte de esta convivencia, ¿no? De todos nosotros. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues quiero presentar al doctor Adrián Reyes, ¿no? Que nos va a hablar en esta ocasión de las propiedades elásticas de sistemas helicoidales, ¿no? Entonces, por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. Bueno, sí, voy a hablar de estos sistemas. Bueno, estos son los puntos que voy a tratar. Voy a hablar un poco de los estados de agregación de la materia, de lo que son los medios helicoidales y cómo se encuentran en la naturaleza. Ok. Las propiedades ópticas de fases colestéricas, que son un tipo particular de medios helicoidales, cómo los describo a través de matrices de transferencia y dispersión. Hablo ahora de, estos eran propiedades ópticas, ahora medios helicoidales elásticos, su estructura de bandas, su transmitancia y reflectancia copolarizada y de depolarización. Y algunas conclusiones. Bueno, esto de estados de agregación, pues todos pues nos han dicho desde tiempo desde los cursos elementales, que existen los sólidos, los líquidos y los gases, y bueno, es una clasificación por densidad, ¿no? Aquí hago una clasificación más detallada, en donde me voy por orden, y aquí son los de los más ordenados y los más desordenados, los que tienen menos simetrías y más invarianzas. Bueno, ok. Entonces, aquí lo que quiero enfatizar es, bueno, los sólidos son de varios tipos que conocemos, son los sólidos cristalinos, que son los que tienen estructuras repetitivas, como los ejemplos las sales y los metales. Hay sólidos amorfos, como los vidrios, que pues son como un líquido en unas escalas de tiempo muy largas. Y también están, pues, otro tipo de los fluidos viscoelásticos, como los polímeros, eh, y algunos otros. Entonces, fluidos tenemos los líquidos, los gases, los plasmas, ¿sí? Entonces, ahora voy a un poco a detallar esto, cómo es que se pasa de un orden y desorden. No solo es la densidad, ¿no? No solo es que el sólido es más denso, luego viene el líquido y el gas, ¿no? Y luego vendría plasmas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sólidos cristalinos que tenemos aquí, las estructuras, las redes de Bravea, las 14 estructuras, pues no voy a hacer eh, un resumen de estas estructuras, pero lo que quiero enfatizar, aquí están dibujadas sus celdas unitarias. Sus celdas unitarias se repiten en las 3 dimensiones, entonces si tengo la celda unitaria se repite en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Entonces estas estructuras están muy ordenadas y tienen ciertas simetrías delimitadas, o sea, tengo el mismo sistema si le aplico una simetría de traslación por un parámetro de red.
en la dirección X o en la dirección Y o en la dirección de Z. O si le aplico una rotación, depende cuál de estas redes tenga, ¿no? Pueden ser rotaciones de 90, de 180. Entonces tengo ciertas simetrías bien limitadas. Esos son sistemas muy ordenados, los sólidos cristalinos. Y aquí hay ejemplos, pues como este es un modelo de red cúbica y esta es una formación natural de sal de mesa. Y entonces estos son los medios más ordenados que tenemos y están ahí. Ahora, lo que quiero me voy al otro extremo, los fluidos isotrópicos. Los fluidos isotrópicos como este gas, este aire que está aquí, las moléculas se mueven por ahí y son partículas brownianas que chocan, su centro de masa no tiene orden. Y entonces, en cierto sentido, tiene ese desorden posicional da lugar a muchísimas invariantes. Porque, por ejemplo, tengo este gas y veo el mismo desorden si me traslado por cualquier distancia. No tiene que ser un parámetro de red, sino cualquier distancia arbitraria, sigo viendo el mismo sistema. Entonces está muy desordenado y entonces tiene todas las invariancias, todo el continuo de traslaciones en X, en Y y en Z. Tiene todas esas invarianzas. Pero no solo eso, también lo giro en cualquier continuo de ángulos y veo lo mismo, el mismo desorden en los dos posibles ángulos. Entonces estoy en el otro extremo y ese otro extremo lo tienen no solo los gases, que es un fluido, sino también líquidos como el agua, tienen ese mismo desorden. ¿Ok? Entonces lo que he tratado dos extremos, ¿no? El extremo anterior, los sólidos cristalinos, y el fluido isotrópico. Son dos extremos de la materia, uno muy ordenado y uno muy desordenado. ¿Hay algo en medio? De eso voy a hablar. Entonces, estas se llaman mesofases calamíticas y ahorita detallo, ¿no? Ejemplos en la naturaleza están hechos con esta molécula que tendrán unos 30 átomos, son anillitos de benceno unidos con un enlace rígido, ASO, y unos extremos más o menos flexibles. Esto es del orden de 20 angstroms por 5 angstroms de grueso. Entonces esto se puede, nosotros, o sea, para el químico es esta cosa, perdón, esta cosa complicada que quizás la vemos y hasta nos sentimos incómodos, ¿no? De ver este ordenamiento, ¿no? Pero entonces, por lo tanto, nosotros lo reemplazamos por barritas. Estas son nuestras barritas rígidas, barritas que se ordenan, ¿no? Entonces, estas barritas, a ciertas temperaturas muy, temperaturas altas, se comporta como un líquido isotrópico. Entonces, sus centros de masa de las moléculas no tienen orden, están igual recorriendo como partículas brownianas, y su orientación igual tampoco tiene orden. Pero si los enfrío un poco, se empiezan a ordenar y se alinean en una dirección promedio, como está aquí. A esta fase se le llama fase nemática. Entonces tiene un poco más de orden del líquido isotrópico, un poquito más de orden. Está un poco más ordenado. Si enfrío un poco más, se empiezan a ordenar por planos. Un plano, otro plano, otro plano. De alguna manera, este sistema es como si fuera en esta dirección, es como si en esta dirección fuera, en esta dirección perpendicular es como un sólido unidimensional y en esta dirección es como un líquido en dos dimensiones. Entonces, tiene un poco más de orden que este otro sistema, un poquito más de orden. Este se llama un esmectico A. Ahora, este es igual que el otro, se ordena en planos, pero está inclinado. Y si uno lo ve desde arriba, se van a ver como estas barritas, pero en dos dimensiones. Entonces, podría pensarte que es como un esméctico en dos dimensiones. Y si enfrío mucho más, tengo una cosa ordenada en las tres dimensiones. Llego a un cristal sólido. Claro, uno piensa, ¿estos son todos? No, no son todos, solo son ejemplos. No son todos los estados de agregación con orden intermedio. Y aquí presento otros. Están también las mesofases discóticas. Las mesofases discóticas, aquí tengo ejemplos de moléculas
que también están con esos anillos de benceno y nitrógenos, enlaces de doble nitrógeno unidos, pero esto está muy complicado, ¿no? Y pues los físicos lo representamos por un disco, como una moneda. Esto es como una moneda, para nosotros una moneda. ¿Y cómo podemos ordenar las monedas? Pues como cuando contamos monedas, los apilamos en columnas y podemos hacer ordenamientos rectangulares o hexagonales o ordenamientos solo por la dirección. Y entonces obtengo las mesofases discóticas. Estas mesofases discóticas son como líquidos en esta dirección y son sólidos en estas otras dos direcciones en los planos. Son sólidos bidimensionales y líquidos unidimensionales. Aquí hace un ordenamiento en estructuras rectangulares y aquí en estructuras hexagonales. Y aquí ordenamiento nemático. Y bueno, increíble. Aunque no son discos, pues se comportan como discos. Y podemos describirlos de esa manera. ¿Ok? Entonces, de estas mesofases, en estas mesofases yo trabajo o son más conocidas como cristales líquidos por tradicionalmente, pero el nombre es hasta cierto punto inadecuado, porque no puede ser un cristal, también un líquido. Su nombre correcto sería mesofases, pero bueno, es un nombre tradicional, entonces es su nombre, como sea, ¿no? Y bueno, yo me voy a referir a un tipo particular de mesofases. He hablado de varias, no son todas, solo di ejemplos. Se han encontrado más de 60 mesofases, pero yo hablaré en esta plática de las mesofases helicoidales, como esta, ¿no? En estos planos son como la nemática, que son estas barritas ordenadas en una cierta dirección, pero conforme avanzo en la dirección perpendicular a los planos, esa dirección va girando, 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 de tal manera que hace un periodo, y es como si fuera un ordenamiento, como un cristal en una dimensión, ¿no? Entonces, yo puedo representar por medio de un vector la dirección de la dirección más larga de la molécula y representarlo a través de estos vectores directores, ¿no? De hecho, esta fue la primera mesofase que se encontró desde 1888 y es el colesterol benzoato. Y este colesterol es el colesterol famoso que tenemos en la sangre. O sea, si es ese colesterol. Es ese colesterol que cuando es un buen cristal, porque no tiene defectos, cristaliza y no deja salir, tapa las venas, ¿no? Y que cuando es colesterol bueno, que dicen los médicos, en realidad es el malo para los físicos porque tiene defectos. O sea, es lo contrario, ¿no? Y entonces este colesterol, aquí está la molécula y es en este intervalo, esa fase colestérica. Bueno, también se les llama nemáticos quirales. Quirales porque, bueno, quiral tal vez es un concepto de química que han oído, pero cuando un cuerpo, se dice que un cuerpo es quiral si es simétrico ante reflexión especular. ¿Qué quiero decir? Si tomo el cuerpo y lo veo en un espejo, si la imagen en el espejo la puedo superponer con el propio cuerpo, no es quiral, pero si no la puedo superponer, entonces es quiral, como la mano, como su mano. La ven en el espejo y ven una mano, pero pongo esta mano derecha y ven una mano izquierda. Entonces no la puedo superponer consigo mismo. Entonces es un cuerpo quiral. Y entonces estos por el torcimiento son quirales, por su torcimiento. Porque si yo lo veo en el espejo, si es derecha, la veo izquierda. ¿Sí? Entonces, seguimos de esta manera. Y bueno, ¿qué propiedades tienen estas estructuras helicoidales, en particular estos colestéricos? Las siguientes, tienen varias, pero voy a hablar de algunas, ¿no? Entonces, tienen reflexión selectiva. Digamos, por ejemplo, si entre dos placas coloco un colestérico con una estructura, una hélice destrógira que gira hacia la derecha,
Y si mando luz polarizada circularmente, la misma dirección, o sea, con la misma sentido que la hélice, esta luz entra como un tornillo y se regresa, se refleja. Mientras que si lo mando en esa misma celda, luz polarizada levogira, es decir, con izquierda, esta luz pasa y no se refleja nada. ¿Sí? Si recuerdan, ya conocemos de los cursos de óptica que hay filtros de este tipo selectivos, los filtros, los polarizadores, ¿sí? Pero este filtro polariza cuando la luz viene en la dirección del material, entonces pasa. Cuando viene perpendicular, rebota. Pero entonces es polarización lineal. Esto hace lo mismo, ya me regresé, hace lo mismo, pero con polarización circular. Hace lo mismo con polarización circular. Entonces un filtro circular solo deja pasar en un sentido la luz, en un sentido de giro. Y bueno, esa es una de sus propiedades. Bueno, esto solo lo hace en un intervalo de frecuencias, no lo hace siempre. Igual los otros filtros pues, también solo funcionan en un intervalo. Y bueno, también cuando tenemos propagación axial, pero con longitudes de onda mucho menores que el periodo de la hélice, entonces se observa lo que se llama un poder rotatorio gigantesco de estas estructuras. El poder rotatorio o actividad óptica. Que si recuerdan actividad óptica, aquí tengo escrito, la actividad óptica la presenta cuando ustedes hacen una solución azucarosa, toman agua y le echan azúcar, lo diluyen, entonces pueden ver que y mandan un láser linealmente polarizado, a la salida va a haber girado cierto número de grados en las que sale. Y entonces eso se llama que tiene actividad óptica o poder rotatorio. Estos también lo tienen, pero mucho más grande. O sea, en la solución azucarosa cambia un grado por centímetro, mientras que aquí cambia a 10 a la 4 grados por centímetro. Entonces, por eso se le llama un poder rotatorio gigantesco en este tipo de materiales. Entonces, esa es otra de las propiedades y esa propiedad es proporcional a la birrefringencia, porque estos materiales tienen dos índices de refracción. De hecho, estos materiales son como, por eso les dijeron cristales líquidos, ¿no? Porque tienen propiedades ópticas de los cristales, pero fluyen, pero no son cristales. Pues no pueden ser, si no tienen todas las simetrías, si no son una de las redes de Bravais, no pueden ser cristales, estrictamente, ¿no? Entonces el nombre es incorrecto. Entonces son mesofases, pero bueno, se les entiende claramente que eso también son, que ese nombre ya se adopta hoy. Entonces, esa diferencia, esa birrefringencia, la frecuencia y el ancho de la celda, esto me da el ángulo que gira la luz al atravesar una muestra. Bueno, vamos a lo que sigue. Ahora, bueno, ¿cómo los describimos? Como les decíamos, eh, las ecuaciones de propagación electromagnética, por ejemplo, aquí tenemos, es un medio uniaxial donde el eje de axialidad es la dirección de la molécula, pero la dirección de la molécula depende del punto, o sea, puede estar cambiando. Y tiene una anisotropía dieléctrica aquí y un cierto valor de epsilon perpendicular. Entonces, este tensor dieléctrico, este material está caracterizado por un tensor dieléctrico. Quiere decir que el medio tiene todas las propiedades inusuales. Es anisotrópico, es inhomogéneo. Y además, aquí no se ve, pero es no lineal. O sea, tiene todo lo feo este medio. O sea, es lo contrario que el vacío o el aire, ¿no? Que es isotrópico, homogéneo y lineal, ¿no? Este es anisotrópico, inhomogéneo y no lineal, ¿no? Pero claro, si las intensidades que utilizamos son bajas, se puede aproximar como lineal, pero sigue siendo anisotrópico y inhomogéneo. Entonces aquí aparecen esta N, y como la N está siguiendo en el colestérico estas hélices que describí, entonces la tengo que sustituir y aparece una epsilon que depende de Z con esta periodicidad. Y lo sustituyo en las ecuaciones de Maxwell, y me van a quedar ecuaciones con coeficientes que dependen de coordenadas, ¿no?
esas nunca nos las dejan en los cursos, ¿no? Nos dejan con puros coeficientes constantes, ¿no? Y estas dependen, pero milagrosamente se pueden resolver. Y se resuelven, se separan en ondas, se proponen ondas de Bloch y se separan en ondas circulares derecha y izquierda, y se puede encontrar en la dirección normal o en la dirección del eje de las hélices esta relación de dispersión. Y bueno, escrita así se ve, pues como que no dice mucho, pero acá tenemos una figura. Entonces, aquí tengo la relación de dispersión, grafico aquí la frecuencia y aquí grafico el número de onda dividido entre los números de onda de la hélice. Y entonces, lo que observo son 4 modos, ¿no? 2 para adelante y 2 para atrás. Entonces, lo que tengo aquí es, entre estas líneas verdes punteadas, marqué la banda de reflexión. Es decir, en esta zona, en esta ventana de frecuencia, solo se propagan 2 modos. Este y este. Pero en las otras regiones se propagan 4 modos. De hecho, esa ventana de reflexión es la ventana que comenté al inicio, donde era un filtro circular que solo deja pasar una de las lateralidades de las ondas circulares. O sea, si solo deja pasar la izquierda, la derecha no la deja pasar. Y entonces, este es su estructura de bandas. Y aquí en esta región, en la mayoría de las regiones, es elípticamente polarizado. Pero en esta región, en la banda de reflexión, tenemos que es linealmente polarizado y es evanescente, ¿no? Ahí pasa solo como decae muy rápido la onda. Y además, en esa zona, el campo eléctrico y el magnético son casi paralelos, tienen un pequeño ángulo. Aquí tenemos una figura de la parte imaginaria para valores distintos de mu y de epsilon. Entonces, ahí es donde está la banda de reflexión selectiva. Y bueno, dicen, y esos materiales, bueno, está en el colesterol, ¿no? Pero no solo están en el colesterol, los materiales helicoidales son muy abundantes en la naturaleza. Y aquí tenemos 3 tipos muy abundantes. La celulosa. La celulosa es la madera. Está pues en los árboles. La madera es un material helicoidal. La quitina en las corazas de los insectos, de los escarabajos, también en los artrópodos, los crustáceos. Muchos animales tienen, y también en nuestras uñas, y en el hueso, en nuestros huesos, el colágeno también es un material helicoidal, ¿no? Entonces, estos son 3 ejemplos de materiales de materiales helicoidales que son muy abundantes en la naturaleza. Y bueno, aquí presento algunos dibujos. Bueno, en la quitina, aquí tenemos en las corazas de langosta, y esta es una micrografía por espectroscopía electrónica. Y entonces, aquí está la parte exterior y esta es la parte que la exocutila, o sea, la parte exterior de la, de la coraza del, de este, de este crustáceo. Y entonces va cambiando, y de hecho hasta cambia la helicidad. Estas son muestras de sus periodos, ¿no? Acá tenemos para este insecto, se ve, ¿cómo se llama? La Crisina gloriosa, es un escarabajo. Y también tenemos estructuras helicoidales que van cambiando conforme se penetra uno al material, ¿no? Y van cambiando el periodo en el que regresa, ¿no? Y bueno, también como otro ejemplo, aquí tenemos la organización jerárquica del hueso. Los huesos, aquí están los huesos, aquí está en una escala macroscópica y tenemos estructuras. Aquí tenemos el hueso compacto y aquí tenemos la esponja del hueso en el centro. Y estas estructuras se les llaman
ostiones y están hechas de hélices que rodean a estas venas. Y a su vez, cuando vemos más adentro, vemos otras estructuras helicoidales y más estructuras helicoidales. Esa es una fotografía de esto también por espectroscopía electrónica. Tenemos también en la madera, que también tiene una estructura jerárquica. Ahora, la madera, uno dice, ¿qué está hecho con celulosa? Por ejemplo, las hojas de papel, ¿no? Es celulosa aplanada, pero dice, pues la celulosa no se ve como que forme hélices, ¿no? Se ve raro, ¿no? Bueno, al menos en el papel, ¿no? Pero si uno la moja o uno la quema, se empieza a torcer automáticamente, porque le quita a uno todo lo que se le puso en el proceso y naturalmente regresa a su forma original, en forma de hélices, y se tuerce, por ejemplo, cuando uno moja el papel o cuando uno lo quema, en el proceso se empieza a torcer, por su estructura helicoidal intrínseca. Y bueno, este es un modelo con el cual, viendo estas formas en los costados, pueden determinar estas estructuras helicoidales en las fotos de microscopio. Y bueno, las estructuras helicoidales también se pueden hacer de manera artificial. Aquí aparecen 3 procedimientos: por deposición física de vapor, por polimerización, por rayos UV controlada, también por difusión de un compuesto quiral de aerogel en sílice. Y bueno, comento más en detalle la primera, digamos, la deposición física de vapor. Aquí hay una foto, de hecho, y entonces lo que hacen es que toman un sustrato que está aquí arriba, y entonces le dejan caer vapor de un material anisotrópico, y conforme va cayendo, hacen girar el sustrato para construir las hélices y que se formen estas estructuras que aparecen en esta foto. Y entonces, de esta manera, consiguen hacer de manera artificial estas estructuras. Y entonces, esas estructuras que hacen de esa forma van a tener las propiedades, por ejemplo, del colestérico que apenas acabo de comentar. Y bueno, algunas aplicaciones de estas estructuras helicoidales es en trasplantes. Aquí tenemos el parialeno C, que hacen el polímero repitiendo esta estructura, y lo que han encontrado es que tienen gran adherencia de estos sustratos en fibroblastos humanos, y entonces esto ayuda mucho para que no haya rechazo de estos órganos. De hecho, es el hecho de que lo texturicen formando estas estructuras helicoidales. Aquí hay una foto de esas texturas en hélices. Y entonces logran mayor biocompatibilidad haciendo estas estructuras. O sea, son importantes, o sea, por eso es que están en la naturaleza, y en la naturaleza es como que esta forma de hélices es lo más natural, ¿no? Y bueno, el modelo que yo describo aquí, después de una larga introducción, es un modelo elástico. Voy a tener un sólido elástico en forma de hélice. Y entonces, pues ¿cómo lo describo? Todo lo elástico se describe con la ecuación dinámica de Newton, pero para la segunda ley, que es la derivada del tensor de esfuerzos, la divergencia, de hecho, menos las fuerzas externas igual a la aceleración, esta es la densidad de masa. Y bueno, siempre entra la ecuación constitutiva es necesaria, es a través de esta ley de Hooke, que relaciona los esfuerzos con las elongaciones, y entra este tensor de cuarto orden, ¿no? Y para facilitar esto, pasamos a la representación de exavectores, o sea, como el tensor de esfuerzos y el tensor de elongaciones son tensores simétricos, por construcción, uno el tensor de esfuerzos por equilibrio rotacional, y el tensor de elongaciones por simetría.
Y entonces solo tengo 6 elementos distintos. Entonces con ello yo construyo 6 componentes de un hexavector. O sea, 6 componentes. Entonces este es mi vector, mi hexavector de esfuerzos y tengo un hexavector de elongaciones. Estas son las deformaciones. Entonces esta ecuación constitutiva que está acá en términos de tensores la escribo como este producto de matrices, donde esta va a ser de 6 por 6, una matriz de 6 por 6 y estos son los hexavectores. O sea, solamente cambié la representación, no, pues yo no la inventé, es un invento de Paul. Es muy usual esa representación, ¿no? Entonces, bueno, continúo. Entonces, para obtener una solución, propongo ondas casi planas, es decir, que tengan la forma de un vector de onda, pero dado que van a depender de la profundidad porque van haciendo hélices, voy a pedir que las amplitudes dependan de la profundidad de la coordenada donde va cambiando la hélice, esta hélice, o sea, como va girando, voy a pedir que de esa coordenada dependa tanto los esfuerzos como los desplazamientos. Y ahora, metiendo esto y las ecuaciones anteriores, que solo las escribí, no las desarrollé, puedo llevarlo a una representación a través de una matriz de 6 por 6 y este sería mi vector de estado que contiene 3 vectores, 3 componentes de desplazamiento y 3 componentes de esfuerzo, ¿no? Las de desplazamiento, pues son todas las que tenemos. ¿Cuáles del esfuerzo elijo? Aquellas que tengan una componente a lo largo de la dirección de la hélice. Entonces, sigma XZ, sigma YZ y sigma ZZ. Y bueno, esto pues va a depender de la coordenada por la misma naturaleza de la hélice, pero puedo simplificarlo si utilizo una transformación asociada a OSIN, que representa una rotación transversal, una rotación en el plano transversal a la hélice. Esa rotación, mientras que en la dirección, en la coordenada normal permanece igual, esa rotación me va a permitir simplificar y quitarle esta dependencia en la coordenada Z a mis ecuaciones dinámicas. Y entonces, después de hacer la rotación, obtengo esto en este otro sistema, y ahora los elementos de esta matriz son constantes y se expresan en términos de los coeficientes de dureza. Si en el caso más general tenemos un medio, por ejemplo, triclínico, y tendríamos como del orden de 18 durezas independientes. Pero, y bueno, todo esto se puede escribir y esta matriz ya describe los vectores propios, al menos cuando la onda está incidiendo de manera normal o de manera paralela a la hélice. Ahora, aquí redefino todo en términos de variables adimensionales, donde ahora los desplazamientos los escalé con el número de onda de la hélice y los esfuerzos los escalé de nuevo en términos de uno de los esfuerzos representativos. Entonces escribo esto de esta forma y una frecuencia dimensional y obtengo esta matriz, saco las soluciones propias, eh, resolviendo esta ecuación secular y suponiendo ondas propagandas, llego a una ecuación de sexto orden. ¿Por qué sexto orden? Aquí, ¿por qué? Porque tengo ondas elásticas. ¿Cuántas polarizaciones se propagan en un medio sólido? 2 transversales y una longitudinal, ¿no? O la onda S que dicen, onda longitudinal y las ondas transversales. Ahorita se detalla un poco más aquí, entonces por eso es de sexto orden esta ecuación, porque tengo 6 modos. Además, son los modos que se propagan hacia enfrente y los que se propagan hacia atrás. Entonces eso da la combinación de las 6. Y bueno, obtengo esta relación de dispersión. Entonces aquí muestro son los modos longitudinales, modos P, solo hay uno, el que se propaga en la dirección, en la propia dirección, y los transversales que están escritos en forma circular. Entonces aquí está como lambda menos los transversales, lambda más el otro transversal con polarización derecha y el modo P o longitudinal. Entonces aquí se presentan la relación de dispersión y aquí observamos 2 band gaps, ¿no? 2 band gaps en esa estructura helicoidal.
Uno de los Vanguards, este que está acá, representa lo mismo que se observaba en el sistema óptico, que reflejaba las ondas que tenían la misma polarización que la misma lateralidad que la estructura, mientras que la otra representa un intercambio entre la onda longitudinal y la onda transversal. Bueno, esto se hizo para un material triclínico que se conoce como albita, y estos son los valores de las durezas que aquí se calculan. Y bueno, esta es la estructura de bandas en ese sistema. Y ahora pasamos para acá. Lo que enseguida podemos calcular también es la potencia elástica, multiplicando la fuerza por la velocidad, y donde la fuerza viene de la proyección del tensor de esfuerzos en la dirección normal, y entonces integro en toda una área segregada y obtengo la potencia, y aquí esto representa la corriente de energía. Esta corriente de energía juega el papel del vector de Poynting para las ondas electromagnéticas. Nos dicen qué dirección se mueve la energía elástica. Y sigue una ecuación similar, también una ecuación de conservación. O sea, la energía elástica debe de conservarse. Y aquí se hace un cálculo para ondas armónicas, es decir, de cierta frecuencia específica. Pongo un tensor de esfuerzos, un tensor de desplazamientos, y la potencia promedio en un periodo la calculo y la encuentro en términos de los tensores de esfuerzos. Y llego aquí a esta, usando la conservación de la corriente, obtengo una expresión en términos de mis vectores de estado y de este vector de métrica, y puedo mostrar que esta cantidad es constante, entonces, siempre y cuando no haya disipación en el medio. Y entonces, de esta manera, tengo pues que puedo definir un producto interno entre los vectores propios asociados a cada uno de los 6 modos propagantes, y obtengo esto pues como la ecuación de la relación espectral. Y fuera del bandgap, todos esos modos son ortogonales, donde esta n es una matriz diagonal. Pero dentro de cada uno de los bandgaps que presenté, habían 2 bandgaps, la matriz ya no es diagonal, entonces hay intercambio entre los modos. Las partes donde está diagonal es el propio modo, pero este que está fuera de la diagonal representan intercambio entre los modos. Aquí. Y entonces, este es para el bandgap de frecuencia alta, y esto de aquí arriba es para el bandgap de frecuencia baja. Y aquí grafico las normas de los vectores propios como función de la frecuencia. Dentro y en la parte donde están los bandgaps, los sustituí por los productos internos no nulos. Y bueno, ok, obtengo esto. Y bueno, ya que tengo toda estructura, puedo resolver un problema con condiciones a la frontera. ¿Y cuál es el problema que voy a resolver? Voy a considerar una capa en donde aquí está la estructura elástica y dicoidal, y le voy a mandar desde aquí va a haber un medio elástico, pero isotrópico, y aquí va a haber otro medio elástico, pero isotrópico, de hecho el mismo, ¿no? Entonces en esta capa, voy a lanzar ondas de los 3 tipos, y voy a recibir reflejadas ondas y transmitidas ondas de los 3 tipos. Entonces esto es algo que comunica varios canales, ¿no? O sea, el canal de las ondas longitudinales, de las ondas transversales derechas e izquierdas, que pueden transmitirse o reflejarse. O sea, puedo yo lanzar solo esta y puedo generar de los 3 tipos o de los 3 tipos también aquí. Y entonces este es el problema que yo voy a resolver. Entonces tengo que considerar condiciones de frontera en estas capas. Y bueno, hago eso y bueno, aquí está. Entonces tomo los desplazamientos y los esfuerzos para las 3 regiones anteriores, ¿no? ¿Cuáles 3 regiones? Esta región antes, esta región en la capa, y esta región fue después de la capa. Y entonces las soluciones para el desplazamiento son estas antes de la capa, para los esfuerzos antes de la capa, y para el desplazamiento después de la capa, que son en medios isotrópicos, conozco la solución porque ahí se conoce. Y luego en la propia capa
obtengo la solución en términos de los modos propios. Y sé que las condiciones de fronteras, estos vectores son continuos. ¿Por qué son continuos? ¿Por qué? Porque el desplazamiento tiene que ser continuo. Y además del desplazamiento, tiene que ser continuo también que los esfuerzos por tercera ley de Newton. Entonces, en las dos capas son continuos. Bueno, ahora aquí tengo la matriz de transferencia. Lo que tengo es, conecto ondas circulares derechas e izquierdas o longitudinales que entran hacia la capa. Entonces pueden producir los mismos tres tipos de ondas con la polarización izquierdo-derecha o longitudinal. Entonces estas son las tres polarizaciones y se pueden reflejar, o puedo también alimentarlo con los tres tipos de ondas desde el otro lado. Entonces esta es la matriz de transferencia que conecta la onda de este lado con la onda del otro lado. Y estos son los coeficientes: polarización izquierda, izquierda, longitudinal, derecha, o reflejada izquierda, longitudinal o derecha. Y lo mismo para el vector del otro lado. Entonces, esta es mi matriz de transferencia. O sea, es la misma que conocemos, pero con muchas polarizaciones, tres polarizaciones. Y ahora, pues puedo con ella construir mi matriz de scatterings. Ahora conecto todo lo que entra desde afuera, las dos direcciones, con todo lo que sale. Entonces construyo mis coeficientes de scattering para las transmitancias y reflectancias copolarizadas y depolarizadas. ¿Qué es copolarizada? Quiere decir que si mando una onda, por ejemplo, una onda longitudinal, me sale onda longitudinal. Pero puede pasar que mande una onda longitudinal y me salga onda circular. O sea, se pueden comunicar todos los canales. Y entonces eso es lo que toma en cuenta estos coeficientes. Y todos ellos cumplen la conservación de energía. O sea, lo que alimento de un lado se tiene que dar, la energía total es la misma. Y bueno, utilizando ese formalismo, calculo aquí las transmitancias y las reflectancias como función de la longitud de onda. Y entonces aquí me dice cuánto la transmitancia izquierda, 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 longitudinal y la depolarización. Y aquí la única que es 1 es la negativa. Es decir, que cuando mando una onda izquierda, no le pasa nada. Pasa como en su casa. O sea, no ve la capa. Pero cuando mando una onda derecha, entonces presenta ciertas bandas. Entonces aquí tenemos una banda y otra banda. La diferencia entre todos estos sistemas es que aquí tenemos 20 periodos, 40 periodos en la capa, o acá abajo, 60 periodos y 100 periodos. Entonces, por ejemplo, en las de mayor número de periodos, se ve la diferencia más clara entre esta zona donde está la banda de reflexión, las dos bandas, esta es banda de reflexión y otra banda de reflexión, y la zona donde no existe esa banda. Entonces, lo que podemos ver es que este sistema puede convertir ondas longitudinales a ondas transversales, y en las ondas transversales filtra también las ondas, filtra las ondas con la misma lateralidad que el sistema, y las ondas con lateralidad opuesta pasan sin ser vistas, como se muestra aquí, ¿no? Sin ver a la capa, ¿no? O sea, pasan con transmitancia 1. Bueno, concluyo, pues los resultados principales es que la estructura, pues aquí la estructura de matriz o producto interno indica los modos de intercambio de energía, como lo fuimos discutiendo, y luego la banda de frecuencia alta exhibe el mismo comportamiento discriminatorio de lateralidad de una capa colestérica para bandas de reflexión circulares diestras.
Y luego las bandas de frecuencia baja permiten convertir por reflexión ondas longitudinales en ondas transversales y viceversa. O sea, también ondas transversales en ondas longitudinales. Y la banda de reflexión baja presenta bordes pocos definidos para números de periodos bajos, y para altos los bordes ya están bastante bien definidos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues agradecemos al doctor Adrián y bueno, agradezco también a todos ustedes por participar en este evento tan importante para el posgrado y por lo despedimos con un aplauso, por favor. Pues gracias.